Bendiciones, familia de Westover Hills Español. Les saluda el pastor Mario, contento de recibirlos para un día más, el día número 9 de nuestro reto 28. Lectura bíblica y oración por 28 minutos al día, por 28 días. Y lo que hemos estado diciendo durante todo este reto es que el propósito del reto 28 es ayudarte a establecer el hábito de reflexionar sobre la Biblia y orar todos los días. ¿Por qué? Porque sin duda este es el hábito que más impactará, más avanzará tu crecimiento como discípulo de Jesús. Y en estas enseñanzas, pues yo estoy dando observaciones y explicaciones sobre las lecturas de cada día. Si quieres conocer más sobre el proceso, el método para llevar a cabo tu propia lectura bíblica, yo te invito a que accedas a el primer video, la primera enseñanza del reto 28, que se titula Introducción y Orientación. Voy a dejar un enlace a esa enseñanza en la descripción de este video. Muy bien, para la lectura de hoy, estamos viendo un pasaje muy interesante. Creo que bastante aplicación que podemos sacar de este pasaje, de esta lectura bíblica. Y lo que acaba de suceder en el pasaje anterior, la lectura del día anterior, es que Jesús acababa de declarar que Él era el pan de vida. Y vamos a ver la reacción de algunas personas que incluso eran discípulos de Jesús, su reacción a lo que Jesús dijo cuando Él dijo que era el pan de vida. Ahora, fíjate bien, versículo 60 del capítulo 6 dice de la siguiente manera, la reacción de algunos de los discípulos de Jesús. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Estaban haciendo referencia a la declaración de Jesús cuando él dijo, yo soy el pan de vida. Algunos de sus discípulos no lograron a entender, a captar lo que Jesús quería decir cuando él dijo que era el pan de vida. Ahora, vamos a avanzar un poco aquí, porque nos damos cuenta que después de una explicación de parte de Jesús a sus discípulos, date cuenta lo que sucedió en el versículo 66. Algo, pues un poco triste, ¿no? Algo interesante y triste a la vez, dice el versículo 66. A partir de ese momento, es decir, después de la explicación de Jesús, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? O sea, ¿ustedes también me van a abandonar? Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Nos damos cuenta que aparte de los 12 apóstoles, los 12 discípulos que nosotros conocemos, habían muchos otros discípulos de Jesús. Y nos damos cuenta que en este caso, muchos de esos discípulos, debido a lo que Jesús declaró, y debido, yo creo podríamos decir, debido a lo que Jesús esperaba de ellos, muchos de ellos abandonaron a Jesús. Muchos de ellos decidieron ya no ser discípulos de Jesús. Y vemos que entonces Jesús se dirigió a los 12 apóstoles, los 12 discípulos que, bueno, casi todos conocemos, ¿no? Pero hay que entender que habían muchos más discípulos que habían decidido seguir a Jesús, pero llegó un momento cuando no podían seguir más a Jesús. No lograron aceptar o entender o captar la enseñanza de Jesús o las declaraciones de Jesús y por ende abandonaron ser discípulos de Jesús. Ahora, esto nos enseña algo importante, algo triste, pero algo importante, que no todas las personas que comienzan esta travesía de ser discípulos de Jesús van a terminar esta carrera. No todos van a continuar siendo discípulos de Jesús. Algunos, lamentablemente, van a abandonar la vida de un discípulo de Jesús. Fuera lo mejor, lo ideal, que ninguno de los discípulos abandone a Jesús, pero nos damos cuenta que estando Jesús allí, Jesús mismo allí presencialmente, ahí enfrente de estas personas, lo abandonaron. Y eso a mí me enseña que hoy en día, 2000 años removidos de cuando Jesús estuvo aquí sobre esta tierra, yo creo que va a haber mucha probabilidad de que personas que antes declaraban ser discípulos de Jesús van a abandonar el camino del discipulado.
Y eso es algo que tristemente tenemos que aceptar. No, o sea, no lo aceptamos con alegría, no decimos, pues no hay nada que hacer. No, hacemos nuestro mayor esfuerzo de capacitar a los discípulos, animar a aquellos que se sienten desanimados, que no entienden cosas de la vida de un discípulo, para que sigan adelante. Pero hay que entender que lamentablemente algunas personas decidirán abandonar el camino del discípulo. Es lamentable, pero Jesús mismo dijo que en los postreros días el amor de muchos se enfriará y muchos iban a abandonar a Jesús, negar a Jesús. Entonces, nos debe provocar tristeza, por supuesto, nos debe de preocupar, pero no nos debe sorprender. Es parte de lo que dijo Jesús. Ahora, regresando a nuestro pasaje, nos damos cuenta de algo muy importante que creo que debemos aceptar para no ser una de esas personas que abandone el caminar del discípulo. Ahora, fíjate lo que dijo Jesús, les preguntó en el versículo 67, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Versículo 68, respondió Pedro, el más intrépido, ¿no?, de los discípulos, dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo veo en la respuesta de Pedro dos criterios para disminuir, bajar la probabilidad de que alguien abandone el caminar de un discípulo. Número uno, fíjate lo que dijo Pedro. Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Lo primero que tienes que reconocer es que las enseñanzas de Jesús son verdad. Que lo que Jesús enseñó es lo que nos lleva al camino al cielo. Lo que Jesús declaró son sus enseñanzas que nosotros debemos seguir. Si alguien tiene un problema con las enseñanzas de Jesús, es muy probable que esa persona no continuará en el caminar del discípulo. Es muy probable que esa persona en dado tiempo abandonará el caminar del discípulo. Pedro respondió, tú tienes palabras que dan vida eterna. Es decir, creemos en lo que tú nos enseñas. Creemos que lo que tú dices es verdad, es correcto y es lo que nosotros debemos obedecer para alcanzar la vida eterna. Si vas a ser un discípulo firme, estable del Señor Jesucristo, entonces tienes que aceptar que sus palabras son lo que nos van a conducir a la vida eterna. No su enseñanza, entre otras, ¿sí? Jesús no fue solamente un gran maestro, un líder religioso. Sus palabras dan vida eterna porque Él es Dios mismo. Por lo tanto, sus enseñanzas, sus palabras nos dan vida eterna. Entonces, número uno, tienes que aceptar que lo que Jesús enseñó es verdad y que es mi deber como su discípulo seguir y obedecer lo que Él enseñó. El segundo punto, basándome sobre lo que dijo Pedro en su respuesta, dice en el versículo 69, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces no es solamente suficiente creer en las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús dijo, pero creer en quién es Jesús. ¿Y quién dijo Jesús? ¿Quién se declaró ser Jesús? Él declaró ser el Cristo. Él declaró ser pan de vida. Él declaró ser Hijo de Dios. Y si uno no puede aceptar las declaraciones que Jesús mismo dijo sobre él mismo, es muy probable que vas a abandonar el caminar del discípulo. Tienes que aceptar que cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Santo de Dios, aceptar esas declaraciones de quién es Jesús. Y aquí Pedro nos da un ejemplo increíble en que nos enseña algunas características que nosotros debemos incorporar en nuestras vidas como discípulos de Jesús. Creer las enseñanzas de Jesús y creer las declaraciones de Jesús. Si tú logras a recibir las enseñanzas de Jesús y decir, estas enseñanzas me conducirán hacia la vida eterna, entonces yo creo que vas a disminuir la probabilidad de abandonar el caminar del discípulo. Si tú puedes aceptar las declaraciones de Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy agua de vida, yo soy el Hijo de Dios, entonces también va a disminuir la probabilidad de que tú abandones el caminar del discípulo. Y miren,
Esto es acto de fe. Es un paso de fe que uno da como discípulo. Pero cuando uno ha tenido ese encuentro genuino con el Señor Jesucristo, entonces uno dice, van a haber momentos en mi vida en que yo voy a dudar. Lo entiendo, lo reconozco, sigo siendo humano. Van a haber aspectos de la vida de un discípulo que yo no voy a entender. Pero ahí es donde voy a permitir que mi fe me siga impulsando hacia adelante. Creer que sí, aunque yo no lo entienda todo en este momento, yo puedo confiar en las enseñanzas de Jesús. Aunque mi mente y mi corazón no logren a captar todo lo que Jesús dijo sobre él mismo, mi fe me va a impulsar a seguir creyendo en él. Y creo que con eso no estoy diciendo que nos garantiza no abandonar el caminar del discípulo, pero definitivamente eso va a fortalecer nuestro caminar como un discípulo. Entonces mi invitación para ti, si eres un discípulo del Señor Jesucristo, si eres discípulo nuevo o si ya tienes tiempo de estar en este caminar del discípulo, lo que yo te recomiendo, mi consejo pastoral para ti es: cree en las palabras del Señor Jesucristo, que sus enseñanzas son verdad. Cree en las declaraciones del Señor Jesucristo, que lo que Él declaró sobre Él mismo es verdad, es cierto, y tú puedes confiar en eso. Muy bien, con eso terminamos el día número 9. Fíjate bien, faltan algunos días nada más, llegamos hasta el día 28, estamos ya en el día 9, casi a la mitad. Unos días más y estaremos a la mitad. Mantén vivo tu impulso. Sigue adelante, no te rindas. Sigue adelante leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días. Y sin duda verás crecimiento espiritual en tu vida. Crecerás como discípulo de Jesús. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.